primera etapa de nuestra peregrinación y la hacemos en esta catedral de Burgos, en la que Santa Teresa estuvo. Santa Teresa, una de sus fundaciones fue en Burgos. Y claro, iba a venir ella a Burgos y no iba a pasar por la catedral, eso no era posible. Ya pasó por esta catedral, estuvo en la capilla, cuando supongamos que está ahí enfrente, sabemos que rezó antes de Cristo. Qué historia tan larga la de la Iglesia Católica, Nosotros estamos celebrando los 500 años del nacimiento de una mujer que ella ya vino a esta catedral y veía una catedral antiquísima. Fíjate, ya han pasado 500 años más. O sea, qué larga es la historia de la Iglesia. Es impresionante eso. Ella veía la catedral de Burgos como una gran reliquia. Han pasado 500 años y fíjate tú. Es hermoso comprobar cómo somos hijos de una historia con tanta experiencia, que la Iglesia no ha comenzado con nosotros. Eso nos tiene que dar mucha confianza. Que la Iglesia ha pasado por muchas crisis, muchas. Que también en tiempos de Santa Teresa había problemas muy gordos, que los nuestros lo son, pero que en su tiempo ella tuvo que sufrir por lo que estaba aconteciendo, por la ruptura de la Iglesia en Europa, por la reforma protestante. Es que nosotros a veces nos pensamos que nuestro tiempo es el tiempo de los problemas y que hasta ahora no los ha habido. Y no es verdad. Los ha habido siempre y el Espíritu Santo siempre ha tenido la capacidad de renovar la Iglesia en todas las crisis y hacer un resto renovado de Israel capaz de evangelizar al mundo. Luego, confiemos. Ahora bien, confiar no es pasar, no es no sentir el problema, no es ser indiferente, eso no es. Sino que es también vivir la pasión de la Iglesia. Santa Teresa vivía profundamente la pasión de la Iglesia y sufría, claro, y se alegraba, claro. Vivir la pasión de la Iglesia. Creo que es una primera lección en esta peregrinación, una primera lección. Sentir la Iglesia, porque no hay Cristo sin Iglesia ni Iglesia sin Cristo. Porque la Iglesia es la prolongación de la encarnación de Jesús en el mundo. Porque la Iglesia es el lugar del encuentro con Dios. Es templo del Espíritu Santo y lugar en el que nos encontramos con Cristo. Santa Teresa de Jesús, cuando hablaba de la Iglesia, la entendía de una doble manera, La Iglesia del cielo, la Iglesia de la Jerusalén celestial y la Iglesia que vamos peregrinando, los que peregrinamos. Y entonces ella tenía un claro deseo, que esta Iglesia que peregrina se parezca lo más posible a la Iglesia del cielo. Y era capaz de subrayar, los problemas y los pecados de nuestra Iglesia peregrina para intentar que se parezca lo más posible a la del cielo. Y tenía muy claro que la auténtica reforma de la Iglesia tiene que comenzar por cada uno de nosotros. Esta es la diferencia, aquel siglo de oro tuvo reformadores que rompieron con la Iglesia, como fue el caso de Lutero, y sin embargo otros reformadores, como el caso de Ignacio de Loyola, como el caso de Teresa de Jesús, que reformaron la Iglesia desde dentro. Otros se salieron fuera y rompieron con la Iglesia, y sin embargo los santos lo hacen desde dentro. ¡Qué gran diferencia! Se dice que la diferencia entre un revolucionario y un santo es esta. El revolucionario piensa que hay que cambiar el mundo o cambiar la Iglesia sin cambiarse uno mismo. Y el santo piensa que el mundo y la Iglesia tienen que ser transformados comenzando por uno mismo. Es una pequeña diferencia sustancial. Por tanto, Santa Teresa aporta a la reforma de la Iglesia su propia conversión. ¿Qué aportas tú a la reforma de la Iglesia? ¿Qué aportas? ¿Críticas? ¿Cotilleos?
o aportas tu propia conversión. Y pasa una cosa, que cuando alguien se convierte, la historia no termina ahí. No hay conversión que termine en sí misma, eso que os quede claro. Toda conversión tiene consecuencias, es contagiosa. Lo es también el pecado y el mal, tiene efectos negativos, pero toda conversión no comienza y termina en sí misma. Ha comenzado gracias a otros y va a tener consecuencias de transformación, de renovación para la vida del mundo. Y permitidme concluir con una pequeña anécdota. Estamos en el primer paso de la peregrinación y creo que es bueno que hagamos referencia también a los primeros pasos de Teresa. Todos conocemos, nos sonará, ese episodio de la infancia, de la adolescencia de Teresa, cuando se escapa de casa con sus hermanos en esa ingenuidad, ¿no? Se escapan pues, para ir a tierra de moros y entregar su vida. Ingenuidad de los niños, ¿no? ¿No os parece eso que tiene ciertas connotaciones con el Evangelio que hemos leído de Jesús perdido en el templo de Jerusalén, que le hizo esa jugarreta a José y a María, de que se quedó ahí en el templo? ¿No parece algo similar lo que hizo Teresa con sus hermanos, de escaparse de casa para ir a tierra de moros, que allí les cogieron, ¿no? Cuando ya... Parecido, ¿no? A ese Jesús niño adolescente, que da como un aviso en casa a María y a José. Es como un aviso, ¿no? Esto es para que os deis cuenta a lo que os tenéis que preparar. Os tenéis que preparar para que este hijo es hijo vuestro, pero es hijo de la Iglesia, es hijo del Padre, es hijo del mundo, es hijo de toda la humanidad, ¿no? Eso es lo que hizo, sin que ella lo entendiese, sin que Teresa se diese cuenta, en ese arrebato de escaparse de casa para ir a tierra de moros. Parece que estaba adelantando que su vida iba a ser entregada para la vida del mundo, que su alma iba a entregarse por la salvación de la humanidad, que ella iba a sufrir y que no descansaría hasta que hubiese un alma que rescatar y que recuperar. Por eso hagamos ahora, concluyo con esta lectura de este texto de Teresa, que es un texto lleno de las ansias redentoras del corazón de Cristo. Ojalá nosotros también vivamos la pasión de la Iglesia, nos duela los problemas de la Iglesia y entreguemos nuestra vida en conversión por la renovación de la evangelización en la Iglesia. Estáse ardiendo el mundo. Quieren tornar a sentenciar a Cristo, pues le levantan 1000 testimonios. Quieren poner su Iglesia por el suelo. Y hemos de gastar tiempo en cosas que por ventura, si Dios se las diese, tendríamos un alma menos en el cielo. No es, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. En este tiempo vinieron a mí noticia de los daños de Francia y el estrago que habían hecho los luteranos y cuánto iba en crecimiento esa desventurada secta. Dióme gran fatiga y como si yo fuera algo, lloraba con el Señor y le suplicaba redimiese tanto mal. Pedimos en esta primera etapa de la peregrinación sentir con la Iglesia, alegrarnos con ella, sufrir con ella y ofrecer nuestra vida, nuestra propia conversión por la renovación de la Iglesia. Siguiendo los pasos de Teresa, vamos también a dar este compromiso de eclesialidad en esta catedral del mundo, en la que toda la historia, o una historia muy importante de tantísimos siglos de la Iglesia, se hace presente.